Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Muy buenos días, hermanos y amigos. Que la gracia de Dios sea sobre sus vidas en esta mañana. Damos gracias a Él por darnos la oportunidad de reunirnos un día más para estudiar su bendita palabra. Por lo cual vamos a elevar nuestro corazón a Dios para pedir su guía en esta mañana y aprovechamiento al estudio de su palabra. Oremos. Señor, te bendecimos y te alabamos por tu bondad y por permitirnos levantarnos un día más y estar dispuestos a estudiar tu palabra. Suplicamos de ti el auxilio de tu Santo Espíritu, que tú nos permitas comprender tu palabra, que tú nos permitas atesorarla en nuestro corazón y ponerla en práctica para el beneficio de nuestra vida espiritual y la gloria y la honra de tu nombre. Padre, ayúdame para que la enseñanza que yo dé en este día sea conforme a tu voluntad y muchos vengan al conocimiento de tu verdad y sean grandemente edificados. Te pido esto, mi Señor, en el nombre glorioso de Cristo, nuestro Redentor amado. Amén. Seguimos adelante con nuestro estudio consecutivo de la primera carta del apóstol Juan. Hoy consideraremos el tercer beneficio de amar a los hermanos, de amar a nuestro prójimo. Por tal razón, les invito a abrir sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 23 al 24. Ya hemos considerado dos beneficios del amor al prójimo. Hoy consideraremos el tercer beneficio, meditando en este pasaje. Dice así la palabra de Dios, Primera de Juan 3, 23 al 24. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Amados amigos y hermanos, este pasaje entonces nos enseña el tercer beneficio de la práctica del amor al prójimo, a nuestros hermanos. Y es la permanencia poderosa del Espíritu Santo en nuestra vida, que testifica que pertenecemos a Dios. Entonces, el tercer beneficio de la práctica del amor a nuestros hermanos y a nuestro prójimo es la presencia permanente y poderosa del Espíritu Santo, que testifica que le pertenecemos a Dios. Noten lo que dice el texto. Primera de Juan 3, versículos 23 al 24, dice: y este es su mandamiento, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos, dice el texto, que permanecemos en él, por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Entonces, claramente, es que la práctica del amor a nuestro prójimo es el beneficio de la permanencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Juan nos habla de dos mandamientos dados por Dios en este pasaje. ¿Cuáles son esos dos mandamientos? La fe en Jesucristo y el amarnos los unos a los otros. Guardar esos dos mandamientos es la evidencia de que estamos unidos a Dios y Dios a nosotros. Si nosotros no confiamos en Jesucristo, pues muy difícilmente nos amaremos los unos a los otros. El texto dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo,
Entonces el primer mandamiento es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Creer en el nombre de su Hijo Jesucristo es confiar en Él para nuestra salvación, para la justificación de nuestros pecados delante de Dios, y nos amemos los unos a los otros como nos lo ha mandado. La fe en Jesucristo y el amor los unos por los otros son las dos cosas que el Señor manda, que creamos en su Hijo y nos amemos los unos a los otros. Nosotros creemos para salvación, reconocemos nuestros pecados y entendemos que solo en Jesús hay salvación. Y tenemos que seguir creyendo en Cristo cada día. No creemos para salvación y ya listo, sino que seguimos creyendo en Cristo cada día, confiando en Él. Y en ese ejercicio de creer y de confiar en Él cada día, tenemos que amarnos los unos a los otros, porque eso es lo que nos ha mandado el Salvador en el cual hemos creído. Y luego en el verso 24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. O sea que el que ha creído en Jesucristo y ama a su hermano, entonces es porque guarda los mandamientos de Dios. Solo los que han creído en Jesucristo tienen la capacidad dada por Dios para amar a sus hermanos. La capacidad dada por Dios para poner en práctica los mandamientos de Dios. Los otros no, los que no conocen a Cristo no tienen esa capacidad de guardar los mandamientos y amar al prójimo. Y también dice el texto: y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Aquí hay una certeza y una convicción para cada uno de nosotros los que hemos creído en Cristo y procuramos guardar los mandamientos. Y es que nosotros tenemos la certeza de que el Espíritu Santo de Dios permanece en nosotros y Dios en nosotros. Y eso es lo que nos da la dinámica, la fuerza, el combustible para vivir conforme a la voluntad de Dios. De tal manera, pues, amados hermanos, amigos, que la práctica de amar a nuestro prójimo proviene de la fe en Jesucristo, y la práctica de amar a nuestro prójimo que proviene de la fe en Jesucristo tiene como certeza y seguridad la permanencia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo sabemos que Dios permanece en nosotros? Por el Espíritu Santo que hemos recibido, que Él nos ha dado y que nos distingue como hijos de Dios en este mundo. Vamos a mirar Marcos capítulo 9, versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra desde la nube, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oí. Entonces aquí está el mandato del Padre Celestial a sus apóstoles, a todos también los creyentes y personas que escucharían estas palabras después de que Él se transfiguró en el monte de la transfiguración. La voz del Padre es el mandato del Padre, que oigan la voz del Hijo. Nosotros entonces tenemos que oír la voz del Hijo. Tenemos que creer en Él, porque solo en Él hay salvación, solo en Él hay perdón de pecados, solo en Él hay capacidad para obedecer los mandamientos del Señor. Solo en Él podemos ser salvos. No hay otra manera de ser salvos y de obedecer a Dios y de permanecer en Él sino estando en Cristo. Y esto se logra por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, porque el Espíritu Santo de Dios reposa sobre nosotros por haber creído en Jesucristo. Bendito y alabado sea nuestro glorioso Dios que nos ha permitido creer en el Señor Jesucristo. En Juan 6:29 también encontramos esta maravillosa palabra. Juan 6:29. Respondió Jesús y les dijo:
Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creamos en aquel que Dios ha enviado. ¿Y cuál es aquel que Dios ha enviado? Jesucristo, que vino al mundo mediante una virgen y vivió una vida perfecta, sin pecado. Murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día glorioso, triunfante. Esa es la obra de Dios, que creamos en Él, que confiemos en Él, porque no hay otro que nos pueda dar seguridad y capacidad para obedecer los mandamientos del Señor. No hay otro en el cual podamos confiar para ser salvos. Solo en Jesucristo, el amado Hijo de Dios, que vino del cielo a la tierra a salvar a los pecadores. Y por eso, amables oyentes, tú y yo, que hemos creído en Cristo, debemos amarnos los unos a los otros, mostrándonos amor, respeto y afecto, ayudándonos en lo que podamos, no hablando mal el uno del otro, sino más bien bendiciendo y considerando a los demás superiores a nosotros mismos. Esto es lo que debemos hacer como hijos de Dios. Por eso Cristo dijo en San Juan capítulo 13, verso 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El mandamiento nuevo del Señor Jesucristo es que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, que también nos amemos los unos a los otros. ¿Y cómo fue que Él nos amó? Pues estuvo dispuesto a amarnos sin que nosotros lo mereciéramos. Estuvo dispuesto a morir en la cruz sin que nosotros lo mereciéramos. Eso es el mandamiento que Él nos da, que nos amemos como Él nos ha amado. Es decir, que aunque no merezcamos que el otro nos ame, nosotros debemos amarnos unos a otros, porque es el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que nos amemos unos a otros. Por eso, en Primera de Juan, capítulo 2, versos 8 al 10, dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 2, versos 8 al 10. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Claramente entonces este pasaje nos dice que si hemos creído en Cristo, las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra en nuestra vida. Por lo tanto, el que dice que está en la luz, el que dice que conoce a Cristo y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, no le ha alumbrado la luz de la salvación. Mas, por el contrario, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Permanecer en la luz es permanecer en la obediencia a la palabra de Dios. Permanecer en la luz es saber que yo no puedo apartarme de la verdad y del conocimiento del Señor Jesucristo revelado en su palabra, porque me equivoco y comienzo a andar por caminos resbaladizos y peligrosos que llevan a la destrucción. Por lo tanto, usted y yo debemos buscar cada día el rostro del Señor Jesucristo, porque solo Él nos puede guiar en este mundo para poder ser unos verdaderos ciudadanos del reino de Dios, que mostramos la luz de Jesús en este mundo, unos verdaderos hijos de Dios que entienden que con su vida tienen que testificar de que Cristo es su Salvador y su Señor. No podemos aborrecer a nadie, tenemos que perdonar como Él nos perdonó y amar como Él nos amó. Cosa difícil, amados hermanos, amigos, pero que si tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros, será fácil hacerlo, porque Dios no nos manda a hacer algo que no podamos hacerlo. Dios nos ha dado la gracia y el poder del Santo Espíritu para obrar conforme a su voluntad. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Noten que si amamos a nuestros hermanos, no hallará tropiezo ninguno en nosotros. Es decir, seremos testimonio,
seremos luz a los que están en tinieblas. Y qué maravilloso poder ser luz a los que están en tinieblas, amados hermanos. Esto solo lo podemos hacer si estamos en Jesucristo, si confiamos en Él, porque al confiar en Él, tenemos el Santo Espíritu de Dios que nos da la gracia y la fuerza para poderlo hacer. Por eso noten lo que dice Romanos 8, versículos 6 al 9. Romanos 8, versículos 6 al 9 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea que la manera de saber que nosotros somos salvos es por el sello del Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso el texto que acabamos de leer dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Como creyentes nosotros tenemos la convicción que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, y que por morar en nosotros no nos ocupamos de las cosas de la carne, sino de las cosas del Espíritu, porque el ocuparnos de la carne no nos dará vida y paz. Por el contrario, si nos ocupamos de las cosas del Espíritu, es decir, de las cosas de Dios, allí tendremos vida y paz. ¿Por qué razón? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los designios de la carne son enemistad contra Dios porque van en contra del Espíritu, y las cosas del Espíritu van en contra de la carne. Así es que, amables oyentes, cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, los deseos y apetitos de la carne no nos esclavizarán, no nos dominarán, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque no tienen el Santo Espíritu de Dios, y cuando no tenemos el Santo Espíritu de Dios, vivimos según la carne. Mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si nosotros tenemos el Santo Espíritu morando en nosotros, no moramos según la carne. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Tremenda cosa, mis amados hermanos. Tenemos el Espíritu de Dios y entonces somos de Cristo. Cuando creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de la herencia para la salvación adquirida. Así es que, amables oyentes, el Espíritu Santo de Dios es el regalo más glorioso que hemos recibido de Cristo. Cuando Él se fue al cielo, le dijo a sus apóstoles que no los dejaría solos, sino que les enviaría el Espíritu Santo, al Consolador, para que estuviera con ellos para siempre. Así es que todos nosotros que hemos creído en Cristo, tenemos el Santo Espíritu de Dios morando en nosotros, y al tener el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, somos movidos a amarnos los unos a los otros, a perdonarnos los unos a los otros y a hacer la voluntad de nuestro Santo Dios. Así es que yo les invito, amigo que me escucha, a que hoy reconozca su pecado y le pida al Señor que le lave y le limpie de su maldad, porque solo Él lo puede hacer, para que el Espíritu Santo de Dios repose sobre ti, porque solamente Jesucristo le puede lavar y perdonar. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesucristo, el Santo Hijo de Dios. Por eso, ven hoy a Jesús, humillado a sus pies, reconoce su pecado, rinde su corazón a Él, y Dios le lavará y le limpiará de su maldad. Y tú tendrás la capacidad de perdonar, tendrás la capacidad de amar, tendrás la capacidad de no ser esclavo de los deseos de la carne, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros cuando creemos en Jesucristo. ¡Qué maravillosa promesa! Al creer en Jesucristo nos hacemos templo del Espíritu Santo de Dios, y al ser templo del Espíritu Santo de Dios, ya el pecado no se enseñorea de nosotros,
sino que podemos ser libres de la esclavitud del pecado y de la muerte, porque el Espíritu de Dios nos ha sellado y nos hace parte de la familia de Dios. Ya no somos del mundo, el mundo pasa y sus deseos. Ahora por el Espíritu Santo de Dios podemos entender que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Ahora por el Espíritu Santo de Dios podemos entender que solo en Jesús podemos tener paz, confianza y felicidad verdadera, porque solo Él lo puede hacer. Padre, yo te alabo, yo te bendigo en esta mañana, porque tú, Señor, cuando nos llamas a formar parte de tus hijos, nos da un nuevo corazón y nos da su Santo Espíritu para que guardemos tus mandamientos, que nos amemos los unos a los otros, que nos sirvamos los unos a los otros, porque al hacer eso estamos evidenciando que realmente hemos confiado en ti. Señor, yo te ruego en esta mañana que perdones los pecados de todos aquellos que están escuchando este mensaje, que los laves, que los limpies de su maldad y les permitas, Padre Santo, entender que solo en Jesús hay salvación, que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesucristo. Él es la resurrección y la vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Dios un día juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien levantó de los muertos. Por eso hoy nuevamente le insisto y le reitero: ven a Jesús, lava tus pecados en la cruz con la sangre del Cordero que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar. Él dio su vida en rescate por nosotros. Nosotros creemos esa verdad y la atesoramos en nuestro corazón, porque así está escrito y así será. La palabra de Dios es verdadera. De tal manera Él amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios. Permita Dios que hoy los que han escuchado este mensaje sean salvos, sean regenerados en su corazón y en su espíritu, y hayan sido lavados de sus pecados y sirvan al Salvador por la eternidad, porque a eso hemos sido llamados, porque en eso consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No se turbe vuestro corazón, dice Cristo. Creéis en Dios, creed también en mí. Creamos en Cristo, confiemos en lo que Él hizo por nosotros, y entonces nuestro corazón hallará verdadera paz. Gracias, Señor, porque hoy nos has hablado al corazón, porque hoy sabemos que el Espíritu Santo de Dios reposa en nosotros, y que este Espíritu de Dios que reposa en nosotros es la tercera persona de la Trinidad. Es decir, Dios está en nosotros, y si Dios está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios pagó por nuestros pecados, ¿quién nos podrá condenar? Si Dios envía a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, nadie nos podrá hacer daño. Estamos en las manos de nuestro buen Dios y nadie nos puede arrebatar de su preciosa mano. Gracias, mi buen Dios, por enseñarnos estas verdades. Gracias, mi buen Dios, por enseñarnos a confiar en Jesucristo, a vivir para la gloria de Él, a hacer su voluntad, a vivir cada día en obediencia y a permitirnos, Dios, que cada día la luz de Jesús brille en este mundo que está en tinieblas. Te lo pedimos, Padre Santo, porque solo tú lo puedes hacer. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Que Dios salve a muchos en esta ciudad, en este país y en este departamento. Que la palabra de Dios se extienda, corra y sea glorificada, proclamando el mensaje de nuestro glorioso Salvador, el cual dio su vida en rescate por nosotros y nos dio su Santo Espíritu. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.